El monstruo como brecha en la normalidad. Análisis de algunos cuentos de escritoras centroamericanas contemporáneas. La presente comunicación pretende ofrecer una muestra representativa de autoras centroamericanas contemporáneas de América Central, entre las que se incluyen a las salvadoreñas Jacinta Escudos y Claudia Hernández, la guatemalteca Denise Fe Funchal y la costarricense Ana Cristina Rossi. Se analizará el tratamiento del monstruo en cada uno de sus cuentos, pensado como brecha que posibilita nuevos epistemes. El monstruo es un concepto múltiple, alberga infinidad de seres maquínicos, zombies, vampiros y quimeras que representan la otredad que se le contrapone al sujeto natural. Es así que su aparición lo problematiza. Según Mabel Moraña en su libro El monstruo como máquina de guerra, cito, lo monstruoso constituye un modo de producción de significados, un dispositivo para la reproducción de poder simbólico que desborda los campos de la biología, de la experiencia cotidiana, de la sexualidad, de la ley, de la política, de la religión, y solo puede ser entendido como surplus, como exceso y también como residuo o resto, como ruina. Es inescapablemente ideológico, enigmático y emblemático, un haz simbólico enajenado y enajenante. Remitiéndonos a sus orígenes, el monstruo representa en nuestras sociedades a la otredad, aquello que nos define por ser el reverso negativo de lo que se nos ha indicado significa ser una persona. Al respecto, podríamos pensar en el monstruo como un organismo que representa la disidencia y que pone en entredicho lo que Roberto Espósito ha definido como el dispositivo de la persona, un método de control social que decide qué hace o no acreedor un organismo a este apelativo dentro de determinadas sociedades. Desafiando al dispositivo de la persona, surgen seres monstruosos, quimeras, que ponen en entredicho el statu quo de lo social. Cualquier alteridad fuera de los límites de la normalidad se plantea como esa anomalía que no encaja bajo los parámetros de lo normal. Es así que el monstruo representa un espacio intersticial que genera la posibilidad de epistemes diversos que ponen en entredicho la identidad, la heteronormatividad, los roles de género e incluso el patriarcado y el lugar que le ha asignado a la mujer. Gilles Deleuze y Félix Guattari indican en su libro Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia que, cito, entre un hombre y una mujer pasan muchos seres que vienen de otros mundos, traídos por el viento, que hacen rizoma alrededor de las raíces y que no se pueden entender en términos de producción, sino únicamente de devenir. Cierro cita. Esta idea del ser monstruoso como devenir genera la posibilidad de construir un ser con una subjetividad fluida, un organismo que provoca solo con su presencia, porque lleva hasta los márgenes cualquier concepción preestablecida del sujeto. En el relato Yo Cocodrilo de Jacinta Escudos, parte de su libro El diablo sabe mi nombre, se relaciona el cuerpo femenino con otra de las disidencias contrapuestas al ser humano, el ser animal. Estamos ante la presencia de un sujeto 3 veces marginal por su niñez, su condición de género y su posibilidad de transformarse en un cocodrilo. Desde el inicio del relato, observamos la transformación de una niña en animal sin la menor manifestación de asombro. Más bien, esta es descrita con completa naturalidad. La narradora protagonista alega que se siente mejor en su condición de animalidad. Sin embargo, la niña recalca que los demás le temen a su transformación, a su condición animal, la cual es fruto de un castigo ante una insubordinación de cualquier mujer miembro de la aldea. Cito, la niña que no se somete al ritual se convierte en cocodrilo. Cierro cita. Lo raro en el relato no es producto del extrañamiento de la protagonista ante su posibilidad de convertirse en cocodrilo, sino el hecho de que asuma la transformación con total naturalidad. Para Fisher, cito, lo raro es aquello que no debería estar allí. Lo raro trae al dominio de lo familiar algo que, por lo general, está más allá de esos dominios y que no se puede reconciliar con lo doméstico, incluso como su negación. La forma que quizá encaja mejor con lo raro es el collage,
la unión de dos o más cosas que no deberían estar juntas. En Yo Cocodrilo, el personaje sufre una doble posición. Además de ser un individuo vulnerable en la comunidad de seres humanos, tiene la posibilidad de convertirse en un ser monstruoso que es temido por su comunidad. Esta doble articulación de su rol en el texto potencia una movilización del personaje, donde éste oscila entre ser la víctima de su grupo familiar y comunal a ser la victimaria que acabe con un proceso que violenta el cuerpo de las mujeres. Este personaje representa la situación que afrontan todas las mujeres de su comunidad. Sin embargo, ella, a diferencia de las otras, decide rebelarse del destino que le es impuesto solo por su condición femenina. Podemos ver cómo aquí la niña cocodrilo se presenta monstruosa por su doble condición de sujeto femenino y animal. El relato Abel de Ana Cristina Rossi, parte del libro Unas en vez de sombras y otros relatos de ciencia ficción, se desarrolla en un escenario posapocalíptico. Poco o nada queda de la Tierra tal y como la conocemos. La protagonista nos describe su entorno altamente modificado por un cataclismo a nivel planetario. La misma nos dice lo que observa en el centro de investigación que se encuentra cerca de un volcán, a donde se dirigió por ser el lugar de mayor altitud en el que podía escapar de la inundación que amenazaba el pueblo donde habitaba con su familia, de la que ella parece ser la única sobreviviente. Hacia la mitad del relato nos damos cuenta que Lalia, la protagonista, no es la única sobreviviente. Cito, caminaba por la acera hacia el Gran Hotel Ancón cuando vio venir en sentido contrario a su hermano Abel. ¿Abel? ¿Qué hacía él aquí? Se había ido a estudiar a la capital lejana del imperio años atrás. ¿Por qué no se había muerto? Al parecer, Lalia y Abel son los únicos habitantes del planeta, luego de una extinción total de la raza humana. Esto debido al parecer a que fueron los únicos en no tomar antidepresivos y calmantes enviados a la población por parte del imperio. Además, ambos se presentan como una mutación de ser humano, fruto de la adaptación a este nuevo entorno. La protagonista del relato conoce las intenciones de su hermano Abel y no está dispuesta a someterse a los deseos del mismo. Sabe que es capaz de seguir sola, como lo ha hecho durante estos 6 años en los que ha sobrevivido sin necesidad de un hombre que la proteja. Abel es concebido como una amenaza, podríamos decir incluso que se presenta como un arquetipo de masculinidad violenta, y Lalia decide destruirlo, convirtiéndose en asesina por defensa propia. Leemos en el relato, cito, en algún momento de la madrugada oyó pisadas en el pasillo y que forzaban la puerta de la habitación, pero la cadena no había cedido. Entonces el terror que le había entrado al encontrarse con Abel se convirtió en una certeza. Ese era su futuro, lo que le tocaba, como en la Biblia, porque esto iba más allá del cambio climático. Su hermano la iba a obligar a reproducirse con él, como los hijos e hijas de Adán y Eva. No, ella no lo aceptaría. Por nada del mundo copularía con Abel. No tendría hijos con su hermano, ni siquiera si ese era el único modo de que continuara la humanidad. Abel dormía de costado y profundamente, inmóvil. Lalia procedió de forma certera y veloz. Cuando sintió hundirse el cuchillo en el cuello y cortarle la arteria, vomitó, hundiéndolo, más, sin soltarlo. Siempre le había repugnado matar animales. Fin de cita. Al hablar del monstruo y su relación con lo femenino, Moraña indica que, cito, el monstruo como la mujer es situado en el margen del sistema, al borde del abismo, de la irrepresentabilidad. Es lo desviado, lo anómalo e incompleto. En diálogo con esta relación del monstruo y la mujer, el relato de Denise F. Funchal, Las buenas costumbres, parte del libro Buenas costumbres, la narradora comienza a describir lo que su mamá le ha enseñado que es un hombre ideal, económicamente estable, con facciones de hombre blanco, incluso con profesión de médico, ingeniero o pastor. También su madre le indica que estudiar para las mujeres es una pérdida de tiempo, que ella debe preocuparse por encontrar un hombre adecuado para casarse y a cierta edad tener toda su vida resuelta, una casa propia, hijos, estabilidad económica.
La narradora comienza a presentarnos a los hombres que va conociendo a medida que se va convirtiendo en una mujer adulta. Leemos en el texto: conocí a Manuel que me tomaba de la mano, a Andrés en un banco, a Marino en el cine, a Antonio en el supermercado, a Miguel en un Rolls Royce, a Augusto que era ingeniero, a Nicolás que me regalaba helados, a Daniel que era abogado y a Alberto que era pastor. Mamá me decía que Manuel no me cuidaba, que lo de Andrés no era profesión, que Marino era judío, que Antonio era pobre, que Miguel era chofer, que Augusto era muy feo, que Nicolás era artista, que Daniel era abogado y que Alberto olía a maricón. Fin de cita. La maquinaria del poder actúa a través de la madre de la narradora, que se encarga de mantener el orden establecido por una sociedad altamente materialista, clasista, prejuiciosa y heteropatriarcal. La misma narradora nos indica que van pasando los años, no encuentra al hombre ideal, no posee estabilidad económica, no tiene hijos y ni siquiera ha dejado de vivir en su casa materna. A partir de esta imposibilidad en la narradora es que el relato de Fe Funchal posibilita el sujeto monstruoso. Al cumplir 30 años, la narradora decide ir a buscar a cada uno de sus antiguas parejas y hacer un hombre con distintas partes de cada uno de ellos. Leemos en el texto: hoy cumplo 31 y tengo al hombre ideal. Le sobran algunas partes que luego he de desechar. Ahora está en la tina, rodeado de frío y de silencio. Mi hombre ideal. Caderas y piernas de Manuel, cabeza de Andrés, ojo azul de Marino, verde de Antonio, dientes de Miguel, pecho ancho de Augusto, largas manos de Nicolás, nada de Daniel, que es abogado, pies delgados de Alberto, la piel morada, casi verde, y el cerebro de mamá, que sabe cómo mi hombre ideal se debe comportar. Fin de cita. Al final del relato, la protagonista indica que está esperando un bebé de su hombre ideal. En el relato está siempre presente la maternidad como posibilidad de lo monstruoso, como exceso. Para Mabel Moraña, cito: los monstruos emergen muchas veces de los defectos físicos o psicológicos de la madre, de su conducta sexual o de sus pensamientos. Son accidentes de nacimiento, errores congénitos auspiciados por la naturaleza turbia y desviada de la mujer. En el relato La Casa de los Lirios, parte del libro Causas Naturales de Claudia Hernández, la normalidad y la anomalía tratan de establecer una relación de tensión con la monstruosidad que, según Moraña, cito, contraria a la norma, se apoya en un principio paradójico de inteligibilidad, ya que, aunque ilumina zonas de lo real, lo monstruoso continúa siendo en sí mismo oscuro e indescifrable. Fin de cita. Más adelante, Moraña destaca que más que ninguna otra figura contranormativa, el monstruo desafía tanto al sistema médico como al jurídico. En el cuento de Hernández, el monstruo se relaciona nuevamente con la mujer, pero vista como bruja, poseedora de conocimientos más allá de lo establecido por el discurso médico oficial, saberes ancestrales de nuestros pueblos, relacionados con la medicina natural, con los poderes curativos de las plantas, pero desde una situación sobrenatural. La historia describe una casa prohibida a todos los niños de un vecindario por sus padres, habitada por una mujer que es temida porque, según cuentan, le entrega flores a los niños que la visitan, lo cual les provoca, entre otras cosas, ceguera, sordera o invalidez, situaciones padecidas por algunos incautos que se atrevieron a invadir su propiedad. Todos los padres y madres tienen una serie de amenazas para que no se acerquen a la casa, pero terminan aceptando que los niños y niñas del barrio vayan a tirarle piedras a la casa de los lirios desde los tejados cercanos. La narradora protagonista comienza a describir que su hermana, una niña muy enferma, nunca participaba de las incursiones ni del juego. Siempre permanecía sola y regresaba sola. Posteriormente, la familia se percata que la niña posee una gran cantidad de objetos hurtados de la casa de los lirios, que atesora en su casa. La narradora protagonista decide ir a devolverle todos los objetos a la mujer, con el objetivo de que su hermana no sufra el destino de los otros niños que tuvieron objetos suyos.
Es ahí cuando el lector descubre una verdad anómala. Cito: resultó que nada de lo que llevaba conmigo había sido hurtado. Ella le había dejado en la puerta un objeto por cada tarde que se sentó a mirar sin sus amigas. Decía que servían para mantenerla con vida. Notó desde lejos que mi hermana moriría pronto, por eso le ayudaba. Había querido darle flores que curan, como a los niños a los que intentó evitarles las desgracias que estaban por venirles, pero desistió porque sabía que, a causa del rumor que corría acerca de ellas, las madres las desecharían de inmediato. No tuvo más opción que colocar pequeñas semillas dentro de los regalos para que nadie sospechara y pedirle a mi hermana que guardara silencio al respecto. Fin de cita. El relato finaliza con la narradora protagonista del lado de la mujer de la Casa de los Lirios, realizando una monstrificación de sí misma ante el vecindario para que su hermana se mantenga con vida. Para concluir, podemos decir que lo monstruoso en las escritoras centroamericanas contemporáneas analizadas es un espacio para la disidencia, una brecha dentro del sistema que permite conocer las voces otras que el discurso oficial mantiene silenciadas. Podríamos decir también que son la potencia de un cambio gestado desde sus propias subjetividades y sus propios cuerpos. Muchas gracias. Hola a todos, a todas y a todos. En primer lugar, les quiero agradecer por decidir acompañarme en este recorrido. Mi ponencia se llama Un itinerario literario de la falta del Estado al reencantamiento de la realidad. Mi nombre es Juana Mercedes Ramela, yo soy licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adscripta del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Para comenzar, les presento la pregunta que fue disparadora de este y otros trabajos, que es ¿de qué modo se relaciona hoy la esfera de la literatura con lo político en Latinoamérica? Vemos que en la segunda década del siglo XXI hubo una gran efervescencia social que generó un entramado discursivo complejo en el que podemos leer ciertos cuestionamientos muy específicos y profundos a instituciones y saberes patriarcales. Asimismo, hallamos en la literatura un correlato que abre una genealogía de recuperación y revalorización de ciertos saberes populares y tradicionalmente atribuidos a las mujeres, como es la brujería. Esta incorporación a la trama textual de un reencantamiento de la realidad aparece como una propuesta para dar respuestas cuando el Estado falta. Las creencias y saberes populares de este tipo sobrevivieron como discursos y praxis ocultas, desprestigiados y perseguidos bajo la hegemonía de la razón. Norma Blasquez Graf, en su libro El retorno de las brujas, habla de un pasaje de una convivencia a una jerarquización entre lo que se denomina la magia baja, practicada por las clases populares, que tenían siempre fines como prácticos y muy inmediatos, y la magia alta, que tenía como fin el conocimiento de Dios, practicado por las élites. Entonces, en este movimiento de polarización y jerarquización de estos saberes, se construye la figura de la bruja, vinculada y subordinada al diablo. Entonces, al agregarle este mal a este tipo de saberes, se empieza como a justificar una persecución que culmina con la caza de brujas y el desprestigio de la magia baja. Adorno y Horkheimer, en Dialéctica del Iluminismo, escriben que el programa consistía en liberar al mundo de la magia con el objetivo de quitarle el miedo a los hombres y convertirlos en amos. Entonces se produce una sustitución aparente de una herencia mágica por un orden que después constituye los estados modernos. Este movimiento es de orden patriarcal, es el intelecto que vence a la superstición para ser el amo de una naturaleza desencantada. Esta dominación implica la dominación del hombre viril, que se institucionaliza. Desde los primeros documentos de la conquista en Latinoamérica encontramos
registros de hechizos y prácticas mágicas inexplicables para los europeos. Con las guerras de independencia, la organización latinoamericana en estados modernos y el avance del positivismo, estos saberes populares y feminizados fueron relegados. Si desobillamos los hilos de las nuevas narrativas latinoamericanas, encontramos una reemergencia de este discurso alternativo que coexiste con el hegemónico. Así, este ingreso a la literatura contemporánea de la brujería produce reclamos y disputas específicas frente a lo establecido y también una desestabilización de un régimen de significación y representación. Encontramos una puja entre estos dos discursos. Ahora bien, ¿cuáles son las grietas en la realidad o en las instituciones que permiten que estos saberes se cuelen? El itinerario que propongo es un recorrido de pensamiento que está anclado en esta oportunidad en obras de la literatura argentina, y vamos a ver que en estas obras el Estado ocupa un rol central para cuerpos vulnerables y vulnerados que están representados en la literatura, y que esas subjetividades se constituyen en ese vínculo trunco. Y es a partir de ese vínculo trunco con el Estado que se desarrollan los eventos en estas obras y que estas figuras actúan y proponen desenlaces alternativos que reintroducen en la literatura la magia, la brujería y otros saberes populares. Vamos a comenzar con la primera parte, que es el desencanto del Estado, y la obra de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, como primera a tratar. La novela surge de una lectura desviada de una obra que es el poema fundacional de la nación argentina, el Martín Fierro de José Hernández, y en esta desviación se abren fisuras de las perspectivas hegemónicas que permiten reconocer modos de resistencia. Y desde la perspectiva de la China, que en la obra de José Hernández es mera propiedad del gaucho, se plantea una huida de los cuerpos que son nuda vida, si retomamos a Agamben, que quedan por fuera de la existencia política y que están carentes de estatuto jurídico-político. Entonces se plantea un escape de esos cuerpos del proyecto disciplinador y del proyecto modernizador del Estado. Ellos se van hacia el desierto y hacen un camino de deconstrucción de los modelos hegemónicos de ese proyecto. Y así, en diálogo irreverente con la literatura nacional, propone una ucronía, que es una historia alternativa a la historia de la nación argentina, con una refundación de una nación otra, que es queer, transfeminista y feliz. Entonces, vamos a pasar a la segunda obra, que desde otro lugar, anclada en otra temporalidad, en otra problemática desde la no ficción, parece mostrarnos lo más crudo del resultado de ese proyecto que la China disputa. Esta obra de Almada surge de una obsesión de la cronista en su infancia con 3 casos irresueltos en los años 80 de mujeres asesinadas. Ella retoma estas investigaciones desde el periodismo, las investigaciones policiales habían sido cerradas, y tira de estos 3 hilos, de estos crímenes, de estas 3 mujeres, pero ese tirar devela una trama llena de testimonios de mujeres violentadas que arman un tejido compacto de violencias entrelazadas. Esta trama es la trama de la cultura femicida que estructura la sociedad. Entonces, las 187 páginas se llenan de otros testimonios y se evidencia lo fácil que es completarlas solo con el relato de los casos más cercanos. Y siempre en ellos encontramos la impunidad como eje vertebrador.
Pero acá también, y vamos pasando a la segunda parte del itinerario, encontramos cómo las familias de las víctimas ante esta falta de respuesta de la policía y de la justicia recurren a divinas para intentar dar alguna respuesta a estos crímenes o desapariciones. El hermano de una de las mujeres asesinadas dice: empecé a creer porque de algo tenía que agarrarme. Almada incorpora en su crónica al mismo nivel los discursos de estas adivinas y los expedientes y las demás evidencias. Consulta además ella misma una adivina que va empezando a dotar de significado el objetivo de su crónica. Si pasamos a la segunda parte, que es el reencantamiento de la realidad, y trabajamos con Cometierra de Dolores Reyes, que es una novela que me enteré que hace poquito se publicó en México y que está muy, muy vinculada con la anterior respecto de su temática, pero está escrita en clave ficcional, encontramos que la protagonista, Cometierra, desarrolla una habilidad que es la de la clarividencia a partir del femicidio de su madre en manos de su padre. Si Chicas Muertas termina con la cronista en el cementerio y abandonando con cierta resignación las investigaciones que en las que había incursionado, y los casos de esas investigaciones permanecen sin resolver, la novela de Dolores Reyes logra resolverlos desde la ficción. La protagonista extrae historias de la tierra que pisaron las que faltan. En la obra, la materialidad del terreno habitado cobra una importancia mucho mayor que la de los expedientes. Las habilidades mágicas de Cometierra precisan de esa materia de lo cotidiano, y hay un vínculo sensorial de la corporalidad atravesada por el dolor de esas visiones. En ambas novelas están referidos los agentes del Estado, pero en Cometierra aparecen personificados en un personaje que es la hipérbole de la ironía, que es un policía que recurre ante un caso familiar a la vidente. La falta del Estado en estas páginas entonces se da por dos motivos, por ausencia y por negligencia. En ambas, el eje y el puntapié para la escritura es la impunidad. En el caso de Almada se intenta llenar esa falta con discurso, y en Cometierra se llena esa falta con materia significante que hace hablar a su clarividencia. Si sumamos al itinerario cuentos de Mariana Enríquez, cuentos como El carrito o Las cosas que perdimos en el fuego, en el primero hay un hechizo de un cartonero que fue humillado en un barrio que hace caer al barrio en desgracia. Y en Las cosas que perdimos en el fuego, en donde la moda de quemar mujeres hace reaccionar y aviva a un grupo que se organiza en Las Mujeres Ardientes, una aquelarre de brujas que se prenden fuego a sí mismas, proyectando una sociedad de hombres y monstruos. Si retomamos estos cuentos, por ejemplo, lo que encontramos es una clave más en este reencantamiento, que es el efecto del terror. Cómo, no solo en los personajes, como ya sucedía en Cometierra, este poder contrahegemónico genera cierto terror. Y también como efecto de lectura en los cuentos de Mariana Enríquez. Acá quisiera que recordáramos todos un dicho popular, que es: las brujas no existen, pero que las hay, las hay. En él se cristaliza, por un lado, se cristaliza una contradicción que nos habita, en la que por un lado encontramos en la primera parte una reafirmación, una insistencia sobre que no hay lugar para la magia en este mundo, pero la segunda parte muestra un temor de que la ciencia y la razón, en realidad también,
se equivoque o muestre sus límites. Entonces, acá encontramos cómo ante estas violencias y su puesta en palabras de la literatura, documentales o ficticias, también se trata de una forma de conjurarlas. La literatura en esta época conforma un saber contrahegemónico y feminizado. También funciona como brujería y podemos ver en ella una búsqueda de respuestas que los estados no están ofreciendo respecto de estas violencias y vulneraciones. Y la literatura entonces hace un hallazgo en la brujería. Finalmente, quiero dejarles la bibliografía que trabajé para esta ponencia y agradecerle al primer Congreso Virtual Internacional, Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América, por brindarme el espacio para compartirles esto. Nos seguimos escuchando. Olá, sou Andréia Ribeiro Cunha, falo do Rio de Janeiro, Brasil. Sou mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro também. Como proposta de apresentação, eu trouxe uma parte da minha dissertação e a intitulei de Formas de Representação e o Protagonismo da Mulher no Movimento Funk. Bom, para essa apresentação, nós temos o intuito de investigar as formas, como o próprio título já diz, de representação e o protagonismo da mulher no movimento funk nas últimas décadas no estado do Rio de Janeiro. Nós buscamos, com isso, tentar compreender quais são os discursos elaborados, assumidos e propagados por sujeitos masculinos e também femininos, além das representações que eles criam de si. Ainda verificando se existem ideologias propagadas nas suas falas e nas suas ações. Para essa empreitada, nós utilizamos, além de material teórico, material audiovisual, reportagens, entrevistas, mas a base principal da nossa pesquisa são as canções produzidas pelo movimento funk. Hoje o funk no Brasil ele pode ser considerado, além de um símbolo da juventude, mas também um símbolo nacional. Ele é um fenômeno que acaba mobilizando grandes contingentes de jovens, jovens principalmente oriundos das periferias e favelas cariocas. Ele é um movimento que traz a ressignificação dessas localidades e também tem oferecido a esses jovens possibilidades de sociabilizarem, de se representarem e de se verem representados socialmente. Nós devemos levar em conta que vivemos numa sociedade que é permeada por privilégios sociais, privilégios estes, baseados no classismo, no gênero, na raça, que acabam resultando em múltiplas formas de opressão. E diante disso, temos o papel de gênero, que é outorgado socialmente às mulheres, que elas acabam colocando em uma situação subalterna em relação aos homens. Além disso, ainda tem os aparelhos institucionais, que acabam convertendo os homens e as mulheres em seres opostos, envolvidos em uma relação de poder e assimetria. É sabido também que o pensamento dominante, muitas das vezes, eles acabam impedindo novas formas de pensar a cidade e acabam impondo como se deve vivê-la e como se deve vivenciá-la, criando uma dinâmica conflituosa nos espaços urbanos. E esses espaços urbanos, eles são apropriados e são vividos de diferentes formas, dependendo se somos homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, negros. Cada vivência ela é única. E ao lidarmos com essas diferenças que são impostas, trazendo à tona a questão do sexo na construção social, a gente observa a oposição que é criada, principalmente entre os espaços públicos e os espaços privados, no qual o espaço público ele é o lugar do encontro, da reunião, mas ele é destinado ao sujeito masculino. Já o espaço privado, que é da casa, da família, é destinado às mulheres. Entrando na questão da cena funk, nós observamos
que muitas mulheres elas acabaram se inserindo nesse meio alguns anos após a inserção dele no Brasil. Antes, né, e por um longo período, os homens que tomavam conta desse cenário, seja como compositores, produtores, cantores, a participação feminina, para além de público, né, ela acontecia como na forma de dançarinas, né, que eram erotizadas, sexualizadas e ainda são até hoje, através de suas letras machistas. Observamos jogos de poder baseados na submissão e na dominação feminina. Somente em meados dos anos 2000 que a gente vai ter uma reviravolta nessa situação. O funk já estava firmado, né, como um dos ritmos mais populares do Rio de Janeiro, e as mulheres MCs vão começar a ganhar projeção nesse momento. Os discursos que eram produzidos, né, os discursos masculinos que eram produzidos nessas letras de funk anteriormente e ainda até hoje, trazem representações de mulheres enquanto objeto. Os homens acabavam assumindo um papel de superioridade na relação. A ele era atribuída uma corporalidade que o definia, o fazia agir com uma postura de dominador. E isso é demonstrado tanto nas letras como nas expressões corporais que são exibidas, tanto por homens quanto mulheres, principalmente no ápice do movimento, né, que seria o baile, onde tudo acontece. Além disso, nós percebemos que essas canções elas evidenciam a violência tanto física, né, quanto simbólica sobre a mulher, como uma coisa natural, demonstrando nitidamente a visão persistente, né, aquela visão machista, patriarcal, voltada para um modelo de conduta colonial, que passa a ser reformulada, atualizada e que permanece nesses espaços sociais, até mesmo dentro do movimento funk, né, tornando a mulher subserviente ainda nos dias de hoje. Então, nós observamos diversas letras populares que acabam romantizando e trazendo relacionamentos, né, abusivos, além disso, que são permeados por conteúdos derivados e diretamente ligados ao machismo, à violência doméstica, ao feminicídio, à violência sexual. Somente com a inserção das mulheres no cenário funk é que vai ocorrer essa modificação. E essas mulheres elas se inserem em diferentes vertentes do funk, seja ele no romântico, no sensual, também no consciente, né? Elas vão trazer letras que tratam do cotidiano dos seus lugares, né? Dos lugares que estão inseridas. Então, através dessas alterações que elas vão trazer, nós vamos observar um processo de empoderamento feminino, nos quais as mulheres passam a cantar e compor suas canções de funk partindo das suas experiências enquanto sujeitos femininos, na maioria das vezes pobres e periféricos. Então, nesse sentido, nós nos concentramos em analisar letras e performances com questões ligadas a temáticas sexuais ou não, mas que expressem a vivência dessas mulheres e representem algum tipo de transgressão no meio funk. Com o surgimento, né, de algumas artistas que são famosas aqui no Rio de Janeiro, no cenário funk carioca, como Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, Carol de Niterói, a própria Anitta, né, que tem uma fama mundial, e outras MCs, a gente observa essa inversão no interior do funk. Tati Quebra-Barraco e Daisy Tigrona, nós colocamos como expoentes, né, são as primeiras as mulheres a tratar dessas canções, trazendo letras diretas que evidenciam questões relacionadas ao sexo, ao prazer, quebrando padrões de beleza que são impostos socialmente e evidenciando ainda questões ligadas ao controle sobre o corpo feminino. Então, nesse momento, o funk ele passa a se caracterizar como um espaço de fala e luta não só para os homens, mas também para as mulheres. Nesse contexto, nós acabamos percebendo que a figura da mulher ela vai assumir diversos papéis, né? Ao mesmo tempo, em alguns momentos, elas invertem essas representações que lhes são atribuídas, assumindo um papel de dominadora da relação, mas também em outros momentos elas aceitam a submissão que por vezes recaem sobre ela. A partir disso, né, desse levantamento, nós criamos dois grandes blocos. O primeiro intitulamos de Liberdade Sexual e Empoderamento Feminino, no qual localizamos as músicas que colocam a mulher
no comando das ações, né, como dominadoras, que trazem até mesmo o órgão genital feminino como central, parecendo aí uma forma de subversão ao que antes a gente tinha posto. Quando a mulher também ultrapassa a barreira do privado, utiliza algumas terminologias publicamente, transformando a linguagem em uma ferramenta de poder feminino, e elas ainda desconstroem a ideia do homem sedutor e dominante, conferem à mulher a figura de centralidade na relação. E o segundo eixo seria periferia, raça e gênero, no qual incluímos canções de mulheres que falam sobre os seus espaços periféricos na luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, demonstrando a preocupação acerca da presença e ocupação dos espaços por corpos femininos, destacando ainda a necessidade de se apropriar dos espaços urbanos, através da luta, sem esquecer das suas raízes históricas, diretamente relacionadas à questão da africanidade, né? Buscando uma construção de uma cidade mais justa e igualitária. E nesse momento nós chegamos a um impasse. Algumas letras, elas são provocantes e utilizam o corpo como instrumento de expressão e de liberdade sexual e acabam fazendo com que as funkeiras travem embates que caminhem entre a objetificação e o empoderamento dos corpos femininos. E aí lançamos um questionamento. Será que o feminismo ele pode estar presente no funk? Ou eles são contraditórios? Alguns críticos, né, ao longo da nossa análise, demonstraram que acreditam que essas mulheres elas não estão priorizando a sua liberdade sexual nessas canções e nas suas performances, mas sim apenas reproduzindo as imposições sociais que elas absorveram, né? se configurando como resultado dessa opressão machista histórica que vivemos. Mas também observamos que a participação feminina no funk, ela demonstra a saída, né, por vezes, da mulher do papel submisso, que é socialmente refletido no movimento funk. Mas também ele se afasta do discurso das feministas mais tradicionais, por conta tanto das suas performances quanto das suas propostas. Então, essas mulheres, na verdade, elas expressam as suas realidades através das suas letras e dos seus movimentos corporais, sem, por algumas vezes, né, terem o intuito de perpetuarem o movimento feminista e seus ideais. Na verdade, elas podem apenas retratar as suas vivências, as suas experiências e as necessidades que elas têm enquanto mulheres periféricas. O que nos cabe aqui é compreender por que, na verdade, como o funk ele funciona como um veículo que dá voz às mulheres silenciadas, né, historicamente silenciadas, e como eles a faz conseguir conquistar determinados espaços e fala, e além de ganhar representatividade dentro do movimento, levando problemáticas e trazendo questões femininas que, por vezes, o próprio movimento feminista não alcança determinados lugares ou determinados sujeitos. Então, apesar de muitas mulheres no cenário funk elas não se considerarem feministas, as suas ações elas se fazem interessantes para análise aqui proposta devido à sua influência social. A inserção de mulheres no funk, as suas canções, as suas ações, elas acabam servindo como ferramentas na luta pela emancipação feminina dos seus corpos e dos seus papéis sociais que lhes são designados. Para concluir, né, para encerrar, nós entendemos aqui que o que é estabelecido por essas mulheres, seja entendido como feminismo ou não, de maneira consciente ou não, vai gerar um movimento quando elas se desprendem das amarras que as ligam somente às funções biológicas e reprodutivas e avançam criando territorializações, laços de solidariedade a partir da cultura, além de enfrentar e superar os espaços socialmente destinados a elas. Então, mediante essas vivências musicadas, nós podemos observar que as apropriações realizadas pelas mulheres no funk, somada a uma superação do espaço privado de confinamento,
as colocam enquanto protagonistas nos ambientes públicos e geram novas relações entre os sujeitos fora e dentro do próprio movimento. Então, nós entendemos que essa experiência de inserção e participação das mulheres no funk, ela possui um caráter político, uma vez que ela nos revela as vivências de desigualdades de gênero, de raça, de classe, que são presentes dentro do movimento e na própria vida dessas mulheres, nos indicando assim novos caminhos de resistência e também de enfrentamento dessas desigualdades. Bom, eu encerro por aqui, agradeço ao evento, parabenizo pelas temáticas tão necessárias e importantes de serem abordadas e me coloco à disposição. Buenos días, mi nombre es Valeria Consuelo de Pina Rabés y voy a hablarle de las cartografías sonoras y gráficas de las mujeres en la Alborada. Proponemos una cartografía a modo de urdimbre, de antología, de música y gráfica elaborada por mujeres o sobre ellas, nombre que retomamos del libro Mujeres en la Alborada de Yolanda Colom. Revolucionaria y educadora guatemalteca, militó 11 años en el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, y 9 en Octubre Revolucionario. El testimonio de Yolanda sobre su participación militante en la década de los 70 y 80 ha dado la pauta para la elaboración de esta ponencia. Desde su experiencia como integrante del EGP, reflexiona la situación de la mujer en su país y de las contradicciones a las que se enfrentan las mujeres dentro de la lucha por la liberación nacional. El testimonio, en este caso, funciona como indagación histórica desde lo específico. Ella busca la articulación de su especificidad en lo general. De ahí su gran aporte a los problemas que se han enfrentado distintas mujeres en la lucha y que muchas no han podido nombrar. Esta cartografía quiere indagar en esta historia de las mujeres a las que se les ha dado voz en la música y gráfica que vamos a presentar. Desde este referente del feminismo de combate en nuestra América, como lo es Yolanda, hablaremos sobre las mujeres en la Alborada. La cartografía busca hacer una vindicación a las mujeres que han participado en los procesos revolucionarios en América Latina y otras partes del orbe, en diferentes formas de lucha, sindical, magisterial, teórica, armada, reivindicativa. De ahí que pondremos en contexto e interpretaremos música y gráfica de diferentes etapas, en específico en nuestro continente y asomándonos a la España Roja de 1936 y al Vietnam de los primeros años del Viet Minh. De modo que centraremos este esfuerzo en las que alzaron su voz y cuerpo en contra de la dominación española, como fue el caso de la taína Anacaona, que organizó el ataque a uno de los primeros fuertes que fundara Cristóbal Colón en la isla de la Española. En aquellas que desde el siglo XIX han pugnado por el reconocimiento de la clase trabajadora y de la mujer y han tomado parte activa en las luchas de independencia, como Flora Tristán y su acción organizativa dentro de la Unión Obrera en París, sus peregrinaciones de una paria y sus viajes a Perú, o como la chilena Javiera Carrera en su trabajo para la expulsión del yugo colonial, o como la lancera paraguaya Melchora Cuenca, que se integraría a los batallones en la banda oriental del Uruguay, así como Micaela Bastidas, que liderara junto a Tupac Amaru II la gran rebelión anticolonial para acabar con el mal gobierno. En las mineras en Bolivia, que lucharon desde su condición de obreras y mujeres como Domitila Barrios de Chúngara, para las que hicieron de la radio su trinchera de lucha, como las locutoras del sistema Radio Venceremos en El Salvador, en las que participaron por el reconocimiento y decidieron la organización del poder negro, como Angela Davis, en las que pugnaron por una patria digna y por el reconocimiento de los pueblos indígenas en México, como la comandanta Ramona, así como en las que lucharon en los años radicales en las filas del comunismo en México, como Benita Galeana, aquellas que enfrentaron y resistieron el fascismo en Alemania, Italia, Japón, Argentina, Uruguay y Chile,
y sobre todo en aquellas que han actuado desde el anonimato, aportando ideas, actos y su misma vida a los procesos revolucionarios y de liberación. En la música y gráfica hay modos particulares de contar sus historias. Proponemos una cartografía más allá del entendimiento tradicional, como una metodología, como el acto de advertir lo espacial de la acción social. Si bien el mapa es la traducción gráfica más usual de la cartografía, proponemos que ésta se puede contener en diversos géneros discursivos, como lo plantea Bakhtin para la literatura. Cada género discursivo está asociado a diversas esferas de la praxis humana. Nuestra propuesta radica en advertir que en novelas, poemas y crónicas se pueden encontrar mapas hablados, o en lo transgenérico, lo que la semiótica social nombra como discurso multimodal, como advierte Casaús. Cito, se trata de encontrar puntos comunes en el desarrollo de los lenguajes diferentes sometidos a la influencia de una misma y rica experiencia histórica. ¿Se pueden advertir cartografías en la música y en la gráfica? ¿Cómo se podría cartografiar a las mujeres en la alborada? Entonces, la cartografía es una herramienta para traducir la espacial de la praxis humana e irremediablemente su temporalidad, pues tiempo y espacio no deben escindirse. La cartografía aquí delineada es una urdimbre, un tejido que se elabora por procesos del pensamiento en tramas e hilados. Ayuda a atrapar al tiempo en su concepto. ¿Cuál es el tiempo y espacio de las mujeres en la alborada? ¿Qué problemáticas reclaman? Si bien el mapa es la representación gráfica clásica de la cartografía, se puede entender a este también como un palimpsesto, es decir, un trazo-lugar, donde podemos reescribir. Y si proponemos un tránsito del signo figurativo al convencional, podríamos hacer mapas con signos convencionales, la palabra, o mapas con otros signos figurativos, como la gráfica, fotografía, cartel de serigrafía, pintura, grabado, o mapas sonoros. Por lo pronto, nuestra cartografía musical y gráfica se encuentra en la morada de nombrar el acervo, de empezar a clasificarlo. Aún no sabemos si hablaremos de mapas sonoros, espacios musicales, cronotopías musicales, paisajes sonoros, identidades territoriales, redes gráficas o musicales, imaginarios geográficos, representaciones sonoras. Otro tema que es relevante para esta discusión es la praxis de las y los artistas gráficas y gráficos, músicos y músicas, a veces ligada a las organizaciones y a veces no. La práctica revolucionaria que las y los artistas llevan a cabo es la que nos hace en primera instancia hablar de una canción revolucionaria. En la década de los 60 y 70 se comenzó a nombrar a un tipo de música de protesta o nueva. Incluso pasaba algo similar en la gráfica. Sin embargo, el mote protesta solo habla del contenido y no de la práctica musical, y lo nuevo hace referencia a algo que nunca hubiera existido, o más bien a un término ahistórico, cuando en realidad el fenómeno cultural arrojaba luces de una fuerte raigambre en las tradiciones populares de los distintos pueblos de América Latina. Así como lo dice Víctor Jara, cito, la penetración cultural constituye un árbol frondoso que nos oculta el que podamos ver nuestro propio sol, cielo y estrellas. El imperialismo entiende la magia de la comunicabilidad en la música e insiste en penetrar en nuestra juventud con toda clase de música comercial. Como hábil profesional, ha tomado determinaciones. Primero, la industrialización de la canción de protesta y su comercialización. Segundo, ha levantado ídolos del canto de protesta que le sirven a sus intereses para adormecer la rebeldía innata de la juventud. Son ídolos que sufren las mismas alternativas de otros ídolos de la canción de consumo. Subsisten un instante para después desaparecer. Por eso, somos más bien cantantes revolucionarios que de protesta, porque ese término ya nos parece ambiguo y porque ya está utilizado por el imperialismo. Termina cita. De ahí la selección que hemos hecho para esta cartografía. La canción revolucionaria también está en aquella que elige temas ligados a las mismas contradicciones o alegrías al seno de los pueblos.
De ahí que los contenidos de las canciones sean tan diversos como complejo es el desarrollo vital de las culturas. La mujer combatiente, la mujer en la vida cotidiana, la ciudad y la mujer, el amor, las que tienen un hondo sentido histórico y reivindicativo, la mujer obrera, la abuela y la madre. Incluso hemos incluido algunas que hacen referencia a la patria como figura femenina o a una herramienta en la lucha callejera como lo es la bomba Molotov, la mechuda, para los guanacos del grupo Cutumay Camones. Para este primer ejercicio hicimos una ordenación por latitudes de nuestra América e incorporamos algunas que compositoras y compositores han dedicado a la lucha de las mujeres en Vietnam y de la Guerra Civil Española. Queremos hacer mención especial a la compositora mexicana Judith Reyes, de la cual incluimos varias canciones por representar un referente nacional en cuanto a compromiso revolucionario frente a la denuncia y propugnación del orden de lo dado. Judith Reyes hizo, como podemos ver en la diapositiva, canciones a los procesos revolucionarios en Brasil, al guerrillero venezolano Douglas Bravo, le hizo un corrido a Arturo Gamis, que es un maestro que se volvió guerrillero en el norte del país. Habla también de problemas ambientales en algunas zonas de México, sobre el maestro Lucio Cabañas, sobre los Tupamaros en Uruguay. En otra latitud tenemos a El Salvador, Voz del Pueblo en Armas, que tenemos principalmente música de dos grupos, de Cutumay Camones, de los Torogoces de Morazán, perdón, y de otro más, de Yolocambaíta. Por ejemplo, Cutumay Camones hace una canción a la comandante Clelia, que participó en el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y llegó a ser comandanta y fue asesinada en combate por las fuerzas del gobierno salvadoreño. Está la canción a la que nos hicimos referencia sobre la bomba Molotov. Está Patria Chiquita Mía, que hace referencia a la patria como figura femenina. Otra canción a una guerrillera que se llamaba Roxana, Pequeña Guerrillera, y homenajes a mujeres emblemáticas de la lucha en este país. En el caso de Nicaragua y los cantos sandinistas, pues está las canciones de los hermanos Mejía Godoy, que tienen gran variedad de temáticas. Por ejemplo, está una de las más famosas que habla sobre una combatiente que era asiática y que llegó a pelear a Nicaragua, que era Arlen Siu. También está una canción que narra la lucha de las mujeres del Cuá. También hay una serie de canciones emblemáticas sobre guerrilleras como Luisa Amanda Espinosa, como Venancia. Hay glosas a la madre nicaragüense. Otra del grupo Pancasán, que se llama María Rural, que hace una referencia a la mujer rural en Nicaragua y la importancia de la lucha por la liberación de las mujeres en el campo, y bueno, etcétera. En el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua también tenemos las fotos de Pedro Valtierra sobre las combatientes nicaragüenses. También en el caso de Cuba, en las glosas mambíes a la mujer, tenemos toda la producción que hizo Carlos Puebla y hay un montón de mujeres cantantes que también hacen glosas a las mujeres, ¿no? También vemos ahí la gráfica cubana muy característica de la época. En el caso del Puerto Rico encontramos dos referencias a Antonia Martínez y un mural en la Universidad de Puerto Rico y una guajira a Lolita Lebrón que hizo Carlos Pueblas, que fue una independentista puertorriqueña que puso una bomba en los Estados Unidos, en la embajada. En el caso de Colombia, pues están todas las coplas farianas que hablan sobre las guerrilleras,
algunas de ellas haciendo referencia a cuando las mujeres ingresaban a la guerrilla, otras tantas con un tono bastante machista, la verdad. En el caso de Venezuela, pues están todos los trabajos, las canciones de Ali I, Soledad Bravo, Cecilia Todd, con diferentes temáticas también. En el caso de Bolivia está también, bueno, la canción emblemática de Benjo Cruz, La Guerrillera, el grupo Canto Popular con La Juana, una elegía Juana Zurduy, etc. En el caso de Perú está la cantora importante Margot Palomino, así como algunas canciones de Sendero Luminoso o las glosas de los hermanos Santa Cruz, Nicómedes y Victoria a la mujer. En el caso de Chile es una larga lista, bueno, para empezar, Violeta Parra, Hilda Parra, todas las canciones que hizo Víctor Jara sobre las mujeres, qué alegres son las obreras, Te recuerdo Amanda, Obreras del Telar, etc. En el caso de Argentina están todos los, igual las canciones de Atahualpa hacia las mujeres, así como las de Mercedes Sosa. En esta lista no incorporamos las de Elena Walsh, Armando Tejada Gómez, que hablan sobre diferentes mujeres o sobre la condición de mujeres en el campo. Y bueno, en el caso del Uruguay tenemos muchas canciones, por ejemplo, de Biglietti, Los Olimareños y Sampaio, y una que queremos resaltar es la de Soledad Barret, que luchó en el Paraguay y fue militante de Vanguardia Popular Revolucionaria en Brasil y fue torturada y asesinada en Recife. Y bueno, para terminar, las canciones que desde América Latina se hicieron a Vietnam, en voz de Sonia Silvestre y de Ali I, así como a España en voz de Marta Contreras, Pedro Faura, Quilapayún, Rolando Alarcón. Bueno, en este breve espacio quisimos hacer evidente toda la, digamos, el acervo que tenemos, que analizaremos a profundidad en otra ocasión, sin dejar de mencionar que este es un trabajo que se hizo en el taller Anagreki, este trabajo de recopilación, que es un taller de violín, y se hizo con la ayuda de la editorial América Nuestra Rumi Maki y una recopilación de Naima, del Cineclub Bertolt Brecht y del mismo taller. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra ponencia. Nosotras somos una servidora, Georgina Rivera e Irma Salas. Buenas tardes. Como podrán observar, nuestra ponencia gira en torno a estas intervenciones feministas que se realizan sobre el patrimonio. Y bueno, la pregunta tiene un poco de provocación, de detonación, porque observamos que en este debate lo que está sucediendo con mucha frecuencia es que las emociones se vuelven un criterio para legitimar o invalidar estas acciones, y pues queremos analizarlo desde una perspectiva crítica. Y justo por este fenómeno hemos creado esta pregunta de investigación. ¿Cómo puede explicarse desde la teoría crítica de los afectos la tendencia a intervenir en los monumentos como una forma de protesta feminista? El objetivo de investigación, por lo tanto, es analizar estas protestas y la intervención en el patrimonio público secular, básicamente los monumentos. No nos vamos a meter en el tema de las iglesias, que es algo que ha sucedido, o en el tema de la propiedad privada, solo monumentos, desde este aparato crítico que es la teoría de los afectos. Y bueno, nuestro supuesto va a ser, desde la teoría crítica de los afectos, las intervenciones feministas sobre el patrimonio van a materializar los efectos que el miedo y el dolor, que van a ser nuestras emociones rectoras en esta investigación,
tienen en los sujetos cuerpos femeninos del país. Básicamente, esto lo que significa es que todo el clima de violencia de género, en sus dimensiones más atroces, tiene un efecto sobre la subjetividad individual de las mujeres y la subjetividad colectiva. Y una de las vías que las feministas han encontrado para dimensionar el problema, para materializarlo, para incorporarlo, ha sido a través de acciones como grafitear los monumentos, colocar los pañuelos como los símbolos, colocar los símbolos feministas como los pañuelos verdes o la brillantina, de tal manera que la población observe de una forma más concreta qué es lo que hace esta violencia en la psiquis y en las emociones de las mujeres. La metodología, como se podrán dar cuenta, hablar de las emociones es algo un tanto místico, un tanto ambiguo, inmaterial. Va a ser un análisis de contenido. Nos vamos a ir no a las emociones, sino a cómo se expresan, qué es lo que más tenemos a la mano. Tomamos fuentes secundarias, básicamente noticias, proclamas, comunicados y redes sociales. De estas redes sociales, la verdad es que es un trabajo de ciberetnografía. Seguimos dos corrientes, dos tendencias que se hicieron en Twitter después de la revolución de la brillantina. Una de ellas fue Ellas nos representa y la otra fue primero las mujeres, luego las paredes. Con la información que observábamos ahí y la forma en la que se llevaba el debate, la analizamos a partir de la propuesta interpretativa Simon Kossuth, el que es lo que nos plantea. Tú tienes un primer estadio en el que analizas a nivel textual la enunciación de la emoción, por ejemplo, bien dices estoy enojado, y tomas los términos, las connotaciones, las metáforas, las comparaciones. De ahí, esto que está diciendo la persona lo contextualizas analíticamente, y ahí empiezas a preguntar no nada más qué está diciendo, sino quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, con qué intención. Recuperas la narrativa que se construye en torno a la emoción, las relaciones intertextuales que se pueden trazar con otros afectos y sobre todo el efecto que se espera del receptor del mensaje. Y bueno, nuestro marco teórico básicamente nos estamos basando en la propuesta del giro afectivo que va a devenir del postestructuralismo y va a ser justo este proyecto en donde vamos a entender las emociones fuera de este espectro lingüístico. Y como ya lo habíamos mencionado antes, pues no hay un consenso sobre qué es la emoción, ¿no? Entonces nos vamos a basar nosotras en esta propuesta teórica de Monique Shear, en donde la emoción, si bien es una experiencia física, al mismo tiempo lo es profundamente socializada, es decir, a la emoción se le va a entender respecto al cuerpo que lo está experimentando en un determinado tiempo y espacio. Ahora, este tiempo y espacio, a pesar de que se rechaza o se quiere sobrepasar el geolingüístico, no se puede separar del lenguaje. Y al estar mediada por esta situación, las emociones se contaminan, por decirlo de alguna manera, de las relaciones de poder y de los ejes de opresión que atraviesan a cada sujeto. Esto lo tomamos de la teórica anglo-pakistaní Sara Ahmed, quien sugiere que construir las narrativas en torno a las emociones se van colando o se van matizando, se van ordenando según las situaciones que nos rodean y la posición que nosotros tenemos ante estas situaciones. Entonces ya lo que sugiere, por ejemplo, es que el enojo de un hombre blanco se le construye una narrativa muy distinta de la que se elabora en torno al enojo de una mujer de color, por poner un ejemplo muy sencillo. Ahora, y la materialidad que tiene que ver con todo esto, digamos que lo material y lo textual son el anclaje de la emoción y son lo que permite colectivizarla. Dado que la emoción se experimenta a nivel del yo, necesitamos una vía, todos los sujetos, para poder transmitirla a los demás. Y esto bien puede ser el lenguaje, con todas las deficiencias que mencionaba en cuanto a los ejes de opresión, o puede ser la materialidad, que esto es un lenguaje un poco más, un lenguaje, sino que es un medio muchísimo más puro, muchísimo más accesible, muchísimo más inmediato para hacer estas transmisiones.
Y bueno, dentro de esto se incluye tanto lo simbólico como el graffiti, los pañuelos, como otras expresiones a las que también han recurrido a las colectivas feministas, por ejemplo, el performance, la música, el baile, sobre las que no nos vamos a centrar, pero que también podíamos traer a colación. Y claro, bueno, al mismo tiempo, pues estos grafitis van a funcionar como cicatrices para hacerlas más visibles, estas cicatrices que han permeado en las mujeres desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y es como llenar este vacío de una memoria ausente. Pero bueno, siguiendo con nuestro análisis documental, pues vamos a hablar de dos tweets. El primero es este, ¿no? ¿Qué podemos analizar de aquí? Pues vemos la figura del padre, ¿no? Esto hace hincapié en cómo nuestra sociedad pues ha basado su jerarquía en cuestión al padre, ¿no? También vemos una dinámica de la culpa y la vergüenza, esto que viene de esta tradición judeocristiana de la cual pues ha sido criada nuestra sociedad y es culpabilizar a otro, eh, mandarle, hacerlo sentir avergonzado por lo que hizo y mandarlo a un rincón a que reflexione sobre esto, ¿no? Y en este caso, por decir un ejemplo, sería figuradamente mandarlas, ¿no? A la cocina, al lugar donde siempre han estado las mujeres. Ahora, la mujer lo vamos a considerar como sujeto político, siempre cuando esté velando por alguien más, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de la ciudad, las más de la ciudad de Juárez, que están protestando por sus hijas, ¿no? Entonces, la mujer como un sujeto individual de protesta no se ha entendido y pues esto lo recalca. Y también podemos hablar de que aquí se está refiriéndose a las mujeres como vándalas o que están metidas en acciones delinquivas, ¿no? Y esto va a generar juicios preconcebidos, porque entonces está una carga, se les está imponiendo una carga de miedo, entonces esa es la percepción que el Estado está manejando bueno, de estas mujeres. Bueno, no solo el Estado, ¿no? Sino también todos estos grupos del sector social que está incriminando estas acciones. Y bueno, al respecto también de este uso de términos como criminal, delincuente, etcétera, que se los encontramos no solo en este tweet, sino en muchos otros que revisamos. Pusimos este por considerarlo uno de los más paradigmáticos de la acción detractora. Cuando tú colocas ciertos sustantivos, llevas con ellos las narrativas que los circundan y las emociones que están pegadas a estas narrativas, que esto también lo tomamos de la propuesta de Ahmed. Dentro de las narrativas asociadas al terrorismo hay toda una dinámica del miedo, que ¿qué es lo que hace? Justifica la securitización y la persecución de los cuerpos a los que se les ha pegado el discurso del miedo. También Wodak trabaja mucho en torno a esto y Kossuth también lo menciona, tomando directamente la cita de Kossuth del inglés, lo siento por mi pronunciación. Interpellation of emotions refer to language producers or recipient identification with ideological emotional states, by which power and authority become naturalized. Lo natural ante un terrorista es exigir que se le detenga y que se procure seguridad a los ciudadanos. Por eso es tan delicado que se asocie estas narrativas con las feministas, por toda la historia que trae consigo, toda la narrativa del miedo que construye. En contraposición, ponemos este tweet, que lo mismo revisamos varios, pero consideramos uno de los más representativos de quienes están a favor de las intervenciones feministas o que le ven con una lente más crítica. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Para empezar, que se rompe con esta idea de que las protestas feministas son por una cuestión individual. Se colectiviza la denuncia y esto se hace a través del lenguaje del dolor. Al utilizar el término de la violencia, señal de alarma, la construcción de que ya no puede ser ignorada como que se está llevando a una situación al límite, se apela a esta dinámica del dolor que Ahmed nos plantea, que sirve para
cerrar el tejido social, para delimitar las fronteras entre una colectividad y otra, porque tú solamente puedes entender mi dolor si perteneces al mismo sistema simbólico, lingüístico y cultural que yo. Por otra parte, vemos aquí una legitimación del enojo como una emoción feminista que moviliza esa energía que viven los sujetos y les permite reaccionar ante la injusticia, que esto es algo que otras emociones no tienen. El enojo en sí, el enojo es una emoción con una gran agencia que se tiene que aprender a canalizar, obviamente, pero esto no se reconoce en las mujeres hasta este momento en el que se ve que son sujetos políticos capaces de experimentar este enojo feminista. Luego, como ya lo había mencionado Gina, el hecho de calificar a los grafitis como una señal de alarma, es decir, como una huella, como una marca, incorpora, materializa, solidifica las emociones que están circulando, que son un tanto abstractas, en una señal visible. Y bueno, esto constituye al cuerpo social o al cuerpo feminista, como una entidad material y una entidad vivida. También, y esto es algo un poco peligroso, reafirma los discursos de identidad que se materializan en el monumento. Un monumento, nos preguntan Piper, Reyes y Fernández, ¿qué hace en la sociedad? Y ellos lo que afirman es construye identidad, materializa la identidad, materializa sus valores. Entonces, al atacarlo o al intervenirlo, se reafirman los valores que están ahí depositados. Y esto sí nos plantea una pregunta, una paradoja, una controversia. Bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Legitimar este sistema, criticarlo, deconstruirlo? Pero por lo menos en un aspecto positivo es que se está planteando este interrogante. Conclusiones que extrajimos. Para empezar, si las emociones aportan información, ¿qué nos dicen nuestras emociones en torno a estos eventos? ¿Qué papel jugamos en la dinámica social? ¿En qué posición estamos dentro de las relaciones de poder? ¿De qué privilegios gozamos que nos permiten o que nos llevan a empatizar o no empatizar con las violencias que se denuncian a través de estas protestas? No con el graffiti, sino con la violencia que están denunciando. Claro, y estas emociones nos hacen ver cuáles son nuestras coordenadas en el panorama jerarquizado de privilegios. Y de pronto puede sonar un tanto incómodo en tanto a que te molestas por lo que están ocurriendo por lo que está ocurriendo en los monumentos, o si en realidad te molesta esta violencia histórica que se ha perpetrado en las mujeres. Y bueno, también podemos decir que, pues, hasta cuándo podrían ser contenidas estas emociones, que al final estamos viviendo un momento histórico en nuestro país donde está repleto de emociones negativas, ¿no? Entonces, esta pregunta nos viene a reflexionar hasta cuándo íbamos a contener estas emociones y si este es el momento en el que salen y estamos viendo en dónde se están materializando estas emociones. Y también, como comentaba Irma, a lo mejor es que necesitamos un nuevo lenguaje, un medio para aprender estas emociones. Y quizá este ha sido el medio inmediato por el cual las mujeres feministas han intentado encarnar estas emociones en otros cuerpos. Y bueno, como podrán observar, hay un potencial enorme en las emociones como fuente de información del acontecer social. Hay muchos problemas, sobre todo por el vínculo tan íntimo y hasta el momento tan indisoluble que tienen con el lenguaje, pero creemos que esta es una propuesta teórica y es un enfoque sobre el que vale la pena profundizar, porque nos va a dar otro tipo de perspectiva sobre muchos de los movimientos sociales que están teniendo lugar en el país, no solo los feministas. Escogimos este porque ha sido uno de los más polémicos y llamativos, pero esto es replicable para cualquier otro tipo de manifestación donde las emociones estén tan presentes en el discurso. Entonces, esto ha sido todo por nuestra parte. Y muchas gracias por su atención.